Muy buenos días, hermanos. En este domingo 23 de mayo, es una alegría encontrarnos una vez más, pero celebrar un domingo muy importante para la cristiandad en el mundo entero. Estamos 50 días después de Pascua, estamos celebrando Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, que es quien está con nosotros, es Dios con nosotros en medio de su iglesia. Está en tu vida, está en la mía, para todos aquellos que un día recibieron a Cristo como Salvador y le entregaron sus vidas. Y por eso tenemos esas ganas de juntarnos un domingo de mañana a esta hora, y aunque distanciados físicamente, un mismo espíritu nos une, un mismo sentir. Y durante el programa muchas veces algunos nos mandamos mensajes, saludos y recibimos lo que Dios tiene para nosotros a través de las canciones y también a través de su palabra. Que Dios les bendiga en este día de Pentecostés, donde recordamos la venida del Espíritu Santo al seno de la iglesia. La gloria y nuestra alabanza. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Amén. Hoy es un día muy especial para la cristiandad. Recordamos Pentecostés, día en el que allí estaban juntos todos y descendió el Espíritu Santo. Y por eso también estamos cantando y vamos a cantar canciones que nos hablan del Espíritu, de cómo el Espíritu nos llena, cómo en Jesús somos completos. Y ahora cantamos con fuerza: en esto creo. Creo en mi Dios y Padre eterno, que es el autor de la creación. Creo en el nombre de Jesucristo. Y que lo cantemos con fuerza, con convicción, sabiendo que todo lo que decimos es una verdad y es realidad, no solo en nuestras vidas, sino que en la vida de tantas personas. Mi Dios y Padre eterno,
encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Este es nuestro credo, es nuestra convicción. En Él creemos. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Señor, creemos en tu nombre. Creemos que vos estás vivo. Hoy recordamos ese día en el que tu Espíritu descendió. Y ahora vamos a cantar, Señor, que tu fuego, que el Espíritu de Dios arda dentro de mí como fuego, y que de veras sea una realidad en nuestras vidas eso, que podamos estar llenos de tu Espíritu, que podamos, Señor, recibir de vos, pero no solo para quedarnos nosotros con eso, sino que para darlo a los demás y poder compartir con los demás de tu amor, de los frutos del Espíritu Santo que tanto bien hacen para nosotros y para otras personas, Señor. Te pido que de veras estés recibiendo esta alabanza con olor fragante, Señor, que puedas recibirla con alegría, que viene de corazones sinceros, Señor. Te pido que vos nos estés bendiciendo y te damos gracias porque tú viniste, resucitaste en la cruz, por gracia nos perdonaste nuestros pecados, pero no solo eso, sino que después de haberte ido,
enviaste al Espíritu Santo para que habitara en cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, te damos gracias por esa obra, por ese milagro. Y ahora te alabamos y cantamos a ti, Señor. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir de tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón
En este día la cristiandad en el mundo entero recuerda el día de Pentecostés. Solo para que recordemos, quizás para que algunos puedan tener un conocimiento quizás un poco más acabado de qué es lo que estamos diciendo con esto. Pentecostés se recuerda 7 semanas después de Pascua, 50 días. Y es para los judíos, era una de sus celebraciones, de sus fiestas solemnes. Los judíos recordaban Pentecostés y era en relación a la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí por parte de Dios. Para la cristiandad, Pentecostés es el día en que se cumplió la promesa. Jesús había dado una promesa y esta promesa dio cumplimiento en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, 3 días después de haber sido crucificado. Y allí, 50 días después en Pentecostés, en Jerusalén, estaban los discípulos reunidos y se cumplió la promesa. Vino el Espíritu Santo. Y para los creyentes es un día de celebración. Es recordar ese momento en el cual una promesa más de tantas que se cumplieron se da con la venida del Espíritu Santo. Y Él es Dios en medio de su iglesia. Es Dios obrando en la vida de todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo llega a sus corazones. En este domingo, en este día, les invito a que usted tenga su celular, su Biblia a mano, porque le voy a invitar a recorrer muchos textos. La Biblia nos va a hablar a través de tantos textos, donde vamos a estar viendo la importancia del Espíritu Santo, lo que significa y lo que hace en medio de su iglesia. Realmente, Pentecostés fue el primer día de la semana. Así como Jesús resucitó el primer día de la semana. Es por eso que los cristianos, con estas 2 tremendas celebraciones y recordaciones, tienen la costumbre, desde la iglesia primitiva, de reunirse el primer día de la semana, que fue el día donde los cristianos tomaron esa costumbre de reunirse para celebrar. Ahora, yo quisiera hacerle notar algo importante. Tanto resurrección como Pentecostés, tanto la resurrección del Señor como la venida del Espíritu Santo, se dieron en 2 fiestas solemnes de los judíos, que además eran multitudinarias. Hablar de una fiesta multitudinaria en este tiempo de pandemia parece una cosa que nos desacomoda. Ya estamos empezando a ver como natural que no nos podemos juntar mucho, que es muy difícil las aglomeraciones, pero usted recuerde, capaz que para usted es algo que ya se olvidó de lo que es una aglomeración. Pero mire que quizás podamos volver a algo similar, pero eran fiestas donde venían personas de muchos lados de aquel mundo conocido hacia Jerusalén a celebrar. Venían cualquier cantidad de religiosos que llegaban para celebrar estas fiestas. Ahora, mire qué interesante, incluso para aquellos que cuestionan si utilizar algunas estrategias de marketing para propagar el Evangelio. Entonces algunos miran y hacen gestos raros respecto a ese tipo de utilizar esas herramientas modernas de marketing. Pero nuestro Dios utilizó esas fiestas donde había un montón de personas para que estas noticias se divulgaran muy rápidamente. Porque había muchas personas, porque estaban todos concentrados y entonces frente a estas noticias tan increíbles, era el momento ideal para que estas circunstancias, estos sucesos extraordinarios, se divulgaran con una rapidez tremenda. Porque al terminar las fiestas, al terminar la celebración, muchos volvían para sus lugares. ¿Y qué iban?
contando lo que habían visto, lo que habían vivido, y esa era una manera de propagar el Evangelio. No solo que muchos volvieron diciendo que Jesús había resucitado, sino que también muchos volvieron hablando de ver a cientos de discípulos de Jesús compartiendo el Evangelio, y cada uno en el idioma que hablaba naturalmente. Esos sucesos increíbles se diseminaron rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios eligió un momento apropiado, un lugar ideal, utilizó ciertas, vamos a decir, estrategias para que el Evangelio se propague muy rápidamente. Yo les invito a leer algunos pasajes de la Escritura. Y miren qué interesante cuando nosotros podemos ver históricamente qué es lo que el Espíritu Santo fue haciendo en medio de la iglesia. Y yo te invito a que recorras conmigo algunos puntitos de lo que el Espíritu hace en medio de la iglesia. En primer lugar, te invito a recordar esa promesa. La venida del Espíritu Santo fue prometida por Jesucristo. Si miramos en Lucas, en el capítulo 24, en los textos 45 al 49, Jesús está hablando y les dice a los discípulos, miren qué interesante, ¿no? Porque vamos a hablar mucho de la mente también. Estaba con ellos, se les apareció resucitado. Algunos no creían todavía, entre ellos Tomás, y él confirmó y les quitó esa incredulidad, incluso mostrándose tal cual y dándole pruebas de que realmente era Jesús. Y entonces les dice, antes de despedirse en sus últimos encuentros, les abrió las mentes, dice en Lucas, en el capítulo 24, en el texto 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar el tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Y qué es lo que iban a proclamar? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Qué responsabilidad, pero qué privilegio. Ellos vivieron eso, lo vieron en vivo y en directo, y por esa razón no había quien lo frenara, no había quien les tapara la boca. Jesús termina diciéndoles, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Qué tremendo ser testigo de lo que Dios hace. Mi hijo chico, desde muy chico nos gusta la música en casa y todo lo que son y distintos estilos musicales, porque si bien a uno le puede gustar uno más que otro, pero distintos estilos musicales manejamos. Entonces hace un tiempo redescubrimos a través de un exponente internacional que con su orquesta recorre el mundo, y entonces a través de algunos CD comenzamos a disfrutar de sus conciertos. Hasta que estuvo muy cerca, acá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, y entonces dijimos, vamos con nuestro hijo chico, Esteban. Y entonces allá fuimos, Irene, Esteban y yo fuimos para allá. Entre otras cosas, aprovechamos a pasear un poco, pero disfrutamos de este concierto. Y nuestro hijo Esteban era muy chico. Y cómo él expresaba, porque él había visto muchos CD, los disfrutaba, quedaba allí conmigo, lo mirábamos y él se quedaba un rato largo disfrutando de todo eso. De hecho tenía un violín chiquito y hacía igual que este director de orquesta que toca el violín mientras dirige la orquesta. Pero la manera de expresar que él lo vio en vivo, decía, fuimos a ver a André Rieu sin CD. Claro,
Normalmente lo veía con CD, ahora lo veía sin CD. ¿Qué pasó con los discípulos? Vieron todo eso y a Jesús resucitado sin CD. Lo vieron en vivo, lo disfrutaron tal cual. ¿Quién los iba a parar de compartir que habían visto al Cristo resucitado cuanto alguno podía decir, no, ustedes están matándonos a versos? La promesa del Señor fue que iba a venir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, y te invito a que vayas si querés a ese pasaje, en el texto 8, el evangelista Lucas, que también es autor del libro de los Hechos, escribe y dice en el texto 8 lo que Jesús les insiste, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Gracias a Dios por los misioneros y todos aquellos que tienen inquietud de llevar este evangelio. Están cumpliendo con un mandato del Señor. Mismo allí en Hechos, en el capítulo 2, si abrimos, vamos a ver lo que nos relata de este día de Pentecostés. Este día que recordamos en este domingo, dice así la palabra de Dios, y vamos a leer apenas los primeros 8 textos, pero para tener una referencia histórica. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso es lo que hicieron los creyentes. La promesa, la venida del Espíritu Santo, y ahora quiero hacerles pensar en qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio de los creyentes. Lo primero que hizo el Espíritu Santo es quitarles la vergüenza de compartir el Evangelio. El poder del Espíritu Santo en acción. Jesucristo dijo, y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo en acción. Es el Espíritu Santo el que impulsa a los creyentes a compartir su fe. Todo creyente no puede avergonzarse. Así lo expresaba el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Si a vos tenés un poco de vergüenza de compartir la fe, tu fe, esa que depositaste en Dios, tendrías que repasar o revisar cuánto estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios esté manejándose con libertad dentro tuyo. El poder del Espíritu Santo en acción quita la vergüenza de compartir el Evangelio. En el capítulo 1, en el texto 16 de Romanos, el apóstol Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles.
Esto impulsaba al apóstol Pablo, esto impulsó misioneros, esto impulsó a muchas personas que no tienen vergüenza en compartir su fe con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con vecinos del barrio, con otros familiares, incluso aunque otros los gastan, los descansan, se burlan de ellos, les parecerá una locura, pero compartir el Evangelio es poder de Dios. ¿Este poder del Espíritu Santo lo estás experimentando vos? ¿Tenés vergüenza para compartir el Evangelio? ¿O te dejás impulsar para anunciarle a otros que hay una vida superior, hay una vida mejor, hay una vida nueva para ser vivida? Lo otro que también decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, en el texto 5, Romanos 5:5, el Espíritu Santo nos llena del amor de Dios. Por eso dice, y esa esperanza, la esperanza de una vida nueva y de la vida eterna, esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es el amor de Dios que se muestra en nuestras vidas para poder amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando Jesús le decía a los discípulos en el Sermón del Monte, perdonen a sus enemigos. Les fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que hagan lo que parece una gilada. Que hagan aquello que parece una cosa muy difícil de aceptar, para aquello que humanamente no es posible. ¿Con qué se logra amar a los enemigos? ¿Con qué se logra devolver bien por mal? Con el poder del Espíritu Santo y el amor que este Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. ¿Tenés el amor de Dios? ¿Ese amor te inunda, te impulsa? ¿Qué es lo otro que hace el Espíritu Santo? Miren, algo interesante. Nos devuelve el control que el pecado nos quitó. Presta atención de esto. Nos devuelve el control de nuestras vidas que el pecado nos quitó. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1 y en el texto 7, un texto que muchos conocen, dice, pues, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. En otra versión dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. Quizás ese dominio propio que lo habías perdido porque el Espíritu Santo no estaba en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo no tiene la posesión de tu vida, vos te dejás llevar por todo tipo de conductas desenfrenadas. Por eso, cuando el hijo pródigo se había dejado llevar y había desperdiciado todo aquello que su padre le había dado, en el momento más crítico de su vida, donde daba todo por perdido, dice la Biblia que volvió en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Cuando uno busca a Dios es porque deja la locura, deja de correr desenfrenadamente, deja de dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, vuelve a tomar el control de su vida. Porque todos aquellos que hacen pecado, y Jesús se lo decía a los fariseos, son esclavos del pecado. Y aunque algunos quieran negarlo, están dominados por el pecado. Pero para salir de una vida de pecado se necesita poder. Y el poder está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede dar ese poder para salir de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué te devuelve? Te devuelve el control de tu vida, te devuelve el dominio propio. Mientras que hay otros que cantan y dicen, esa vida loca, pero esa vida loca lleva a muchos a la muerte. Hay otros que dicen, está bueno vivir un poquito fuera de control. Eso tampoco es un buen consejo. El Espíritu Santo te devuelve el control de tu vida. Permití que eso sea así. El que sigue el pecado sigue el descontrol. El que busca al Espíritu de Dios recibe de vuelta el control
de su vida. Lo interesante es que el Hijo de Dios permite, por voluntad propia, que Dios tome el control de su vida. Por otro lado, te invito a leer un texto más que afirma esto, que está ahí en Romanos, en el capítulo 8. Y sabés que en el texto 9, el apóstol Pablo, mirá lo que dice porque es muy interesante. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, exactamente lo que estamos diciendo que hace el Espíritu Santo. ¿A quiénes son ustedes? Son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, pertenecen a Él. Más adelante, en el texto 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando se refiere a ustedes, estaba hablándole a hijos de Dios, aquellos que un día le dijeron, Señor, te pido perdón por tus pecados, oh Dios mío, ayúdame, mi vida está fuera de control, pero te pido que me devuelvas el control, te pido que perdones mis pecados. Y este Dios tan amoroso, a través de la obra del Espíritu Santo, te llena del amor de Dios, te quita el pecado, te da el dominio propio y te quita la vergüenza y te renueva el ánimo y el poder para compartir lo que Él hace. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en acción. Pero este Espíritu que vino para quedarse en medio de la iglesia, porque Jesús se fue y dijo, yo les mando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio nuestro hasta que Jesús vuelva, hasta que la iglesia sea tomada, porque la Biblia tiene esa promesa para sus hijos. Un día dice que la iglesia será arrebatada, en un abrir y cerrar de ojos. Está prometido en la Biblia. Este Espíritu Santo que vino para quedarse es el que revoluciona nuestras vidas, el que transforma nuestras mentes. Pero además es porque nosotros se lo permitimos, nosotros los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, en esa tarea con su poder transformador, transforma nuestra mente y comenzamos a ver las cosas de otra manera. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo también le está diciendo a los corintios respecto a las transformaciones que se generan. Y mirá qué interesante. Muchos mensajes se escuchan en radio, en televisión, en internet, en YouTube, cualquier cantidad de mensajes. El domingo pasado hablábamos de que no se deje pastorear por internet. Y muchos me enviaron mensajes al respecto de esa frase. Pero es así. Y comentábamos, y muchos me mencionaban lo importante que es darse cuenta de ese detalle. Algunos agradecidos porque los motivamos a salir del lugar cómodo del sofá para buscar la comunión con los creyentes. Pero lo importante es que vemos un montón de mensajes. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el que realmente cambia los corazones. Los que predican, los que comparten un testimonio, los que llevan el mensaje y se acercan en el mano a mano, en el cara a cara, el que va puerta por puerta, llevan un mensaje, pero la obra es del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Y mirá lo que dice el apóstol Pablo. El efecto de su mensaje no dependía de sus palabras, porque él le dice, yo cuando fui a ustedes, mi mensaje, en el versículo 4 del capítulo 2, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. El verdadero predicador se prepara, pero permite que sea el poder del Espíritu Santo el que hable a los corazones de los oyentes. Y esa es nuestra oración. Cada programa
cada grupo de canciones que los muchachos hacen, cada mensaje, detrás hay una oración que dice: Señor, que tu espíritu hable al corazón de los oyentes. En el texto 14, más adelante dice: pero los que no son espirituales, y ahora nos vamos a otro pasito más adelante, los que no son espirituales, dice, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, y es verdad, hay cosas que a muchos les parece una ridiculez, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Eso decía el apóstol Pablo a los Corintios. Los que son espirituales pueden evaluar las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, los hijos de Dios, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿has permitido que el Espíritu Santo de Dios actúe con tal libertad que vaya transformando tu mente para que pienses como Cristo pensaba? Cuando a algunos les cuesta hacer lo que Cristo mandaba, bueno, pero eso es difícil. Y bueno, pero permití que el poder del Espíritu Santo te tome, te utilice. Dale libertad al Espíritu Santo a obrar en tu vida. Porque Dios quiere darte todo ese poder y dártelo con esa plenitud con la que Él está pronto a dártelo para que tú puedas ser transformado. Tu forma de pensar para cambiar tu manera de vivir. Porque eso es lo que dice Romanos en el capítulo 2, en el texto 2. En el capítulo 12 del texto 2, dice que nosotros somos transformados y no nos conformamos a esta forma de vivir de este siglo, sino que debemos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sabés que allí en ese tema de madurez que hablábamos los que son espirituales, luego que permitís que Dios entre en tu vida y esa obra comienza a través del Espíritu Santo, comienza un proceso que en la Biblia se conoce como santificación. Y el apóstol Pablo escribe y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, se lo dice a los creyentes. ¿Qué quiere Dios? Que vos arranques un proceso de perfeccionamiento, donde cada vez seas más vencedor sobre el pecado, sobre esa naturaleza pecaminosa de la que estábamos leyendo. Que cada día tengas una mayor victoria sobre el pecado. Que tu vida vaya cambiando cada vez más. Estamos hablando de un proceso de crecimiento espiritual, estamos hablando de un proceso de madurez, estamos hablando de un proceso hacia la perfección. Eso lo dice la Biblia. Quiere que seamos perfectos, maduros en las cosas de Dios, maduros espiritualmente. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, sabemos que nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, fue crucificado para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ese dominio propio, esa autodisciplina que el poder del Espíritu Santo te da, es para que la esclavitud del pecado quede fuera. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no es esclavo del pecado. El que practica el pecado, el que no se lo puede sacar de encima, el que no lo puede vencer, el apóstol Juan dice en sus cartas, dice, el que practica el pecado no lo conoce a Dios, pero el que conoce a Dios no practica el pecado. Pecamos por nuestra debilidad, pero no somos consecuentes en eso. La madurez de un cristiano, el crecimiento espiritual de un cristiano se manifiesta en ese proceso de santificación y quien acompaña permanentemente ese proceso de santificación, el que te abre los ojos, ya no ves las cosas de la misma manera. ¿Cuántos creyentes hay que dicen, pensar que yo antes esto lo veía con otros ojos, yo pensaba esto de otra manera, pero ahora lo veo diferente. Antes yo miraba para adentro de una iglesia y decía, estos locos ¿qué hacen? Pero cuando me metí adentro ya me di cuenta que las cosas son distintas. Es como a veces algunos emiten prejuicios respecto a determinadas personas y una vez que lo conocen se dan cuenta que no era tan así. Este es un pedante. Y resulta que después, pero después que lo conocí no es tanto, claro.
quizás da esa imagen, pero una vez que lo conoces, mirás las cosas distintas. ¿Por qué? Y por eso el cristiano comienza a ver las cosas diferentes, porque sus ojos espirituales se abren. Aquel que no tiene a Dios, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, y sus ojos espirituales están cerrados. Es ciego espiritualmente hablando. Pero se espera de un cristiano que sus ojos espirituales estén abiertos. Algunos que ya son todos muy bebés y todavía no distinguen algunas cosas y ven sombras, ven movimientos. ¿Qué se espera de un creyente? Que ese proceso de santificación vaya cada vez más. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y allí él les decía a estos creyentes, y no podemos leer todo, pero le invito a leer el capítulo 5, porque en el capítulo 5 ahí está hablando de esa lucha que hay entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu, pero usted va a ver lo bueno que es el fruto del espíritu. Y en el texto 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay algunos creyentes que siguen siendo impulsivos como antes. No permita que sus deseos lo lleven de aquí para allá. El cristiano no vive de antojos. El cristiano tiene dominio propio. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y esto, que es algo que se da siempre, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque hay una tensión permanente. Hermanos, que busquemos ser cada día más vencedores en esta lucha que se va a dar siempre. Jesús les decía a sus discípulos, el que quiere seguirme tiene que tomar su cruz cada día. Cada día. Es una cuestión diaria. Es una decisión diaria de enfrentar mis presiones y llevar adelante lo que el Espíritu de Dios quiere. Este Espíritu Santo quiere darnos cada día más riqueza. Quiere utilizarnos más para gloria de Dios, para bendición nuestra y de quienes nos rodean, para que realmente disfrutemos de una vida plena que es la que Dios, una vida abundante que Jesucristo ofrece, que nuestro Dios nos ofrece. Pero ¿cómo se logra? Con esta meta que tiene que tener el creyente. El proceso de santificación es un proceso de madurez y perfeccionamiento. ¿Cuál es la meta del creyente? Que ese Espíritu Santo te tome por completo, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en Efesios capítulo 5, texto 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Esto no es un si podés, es un mandato del Señor. Así como cuando dice que se amen. Les digo que se amen unos a otros. Es un mandato amar. No es no me viene, no tengo ganas, no siento, no me viene ese quickie, no tengo feeling. No existe eso. Tenés que amar porque es un mandato de Dios. Lo mismo dice, sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya habita en vos, pero nosotros a veces tenemos conductas, formas de ser que no le permitimos al Espíritu de Dios explotar en nuestras vidas. Sed llenos del Espíritu Santo. La gente toma alcohol y se embriaga para desinhibirse. Hay cosas que no la puede hacer si no está bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Hay un montón de situaciones que las llevan a cabo solo bajo los efectos del alcohol y de la droga. Se quieren desinhibir. De la misma manera, dice, ustedes no se embriaguen con vino. Las locuras que hacen, borrachos, es algo que es un desastre para ustedes, es una afrenta para Dios, pero también es un desastre. Aquel que mira y sigue el alcohol va por mal camino, dice en el Antiguo Testamento el sabio Salomón. No mires el vino cuando rojea, no estés muy atrás del alcohol, porque eso te va a llevar por mal camino. Pero dice, si te vas a embriagar, embriagate del Espíritu Santo.
ese sí que te desinhibe. ¿A qué te desinhibe? A no andar con vergüenza para hablar de la Biblia, a no andar con vergüenza para decir que Cristo cambió mi vida. Para eso es que el Espíritu Santo te toma y te embriaga. ¿Para qué? Para desinhibirte. ¿Pero qué? Es desinhibirte espiritualmente. Permití, porque no hay nada mejor que permitir que el Espíritu Santo llene tu vida. En Gálatas dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. Léelo ahí en el capítulo 5 y vas a ver que el que es lleno del Espíritu Santo muestra una vida totalmente distinta y que impacta a su alrededor. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Y bueno, mirá, hay una gran responsabilidad del creyente. En la primera carta de Tesalonicenses hay un texto muy chiquito, pero hay que tener mucho cuidado. Viene diciendo el apóstol Pablo, todo lo que tenés que hacer. Y dice, hagan esto, hagan aquello. Y si quieren, ustedes lean ahí en Primera Tesalonicenses el capítulo 5. Pero en el texto 19 dice una frase muy pequeña, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Tenemos una gran responsabilidad respecto a nuestra forma de tratar con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto no está dirigido a aquel que no conoce a Dios, está dirigido a los hijos de Dios, a los cristianos, a los creyentes, y les dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. Significa que nosotros con nuestra forma de ser, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de buscar a Dios y acercarnos a Dios, en la manera que a veces permitimos que las cosas mundanas se metan en nuestras vidas, caemos en ese pecado de empezar a apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te libre de eso. Porque la vida de un creyente que apaga el Espíritu Santo en su vida es una vida desgraciada. Aquel creyente tibio, y en Apocalipsis lo define de esa manera, Dios dice, lo vomitaré de mi boca. Una cosa que no es ni frío ni caliente. Algo que no se define. Aquel que desmerece y no cuida la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabe lo único que logra? Es que sabe lo que es vivir bien, espiritualmente bien, pero por sus debilidades y sus pecados está frustrado por no alcanzarlo. Pero cuando decide vivir una vida mundana tampoco la disfruta, porque sabe que no está bien y que lo lleva por mal camino. Entonces está frustrado con aquello y esto tampoco lo disfruta. No es de las buenas formas de vivir. Es bastante desagradable, no te lo recomiendo. No apaguen al Espíritu Santo. Por eso debes cuidarlo. Debes cuidarlo. Y para ir terminando, yo te invito a ver lo que Jesús decía respecto al Espíritu. Y esto de ser lleno del Espíritu Santo, mirá lo que Jesús decía en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. Y es extraordinario. En esta versión, que es la que estamos leyendo, la Nueva Traducción Viviente, estaban también en una fiesta. Estaban en una fiesta. Y Jesús, en medio de esa fiesta donde todos estaban celebrando, Jesús se daba cuenta que en medio de la celebración estaban todos vacíos. Sus vidas estaban sedientas de encontrar satisfacción y en el momento estaban disfrutando mucha música, mucha onda, pero Jesús sabía que cuando esas luces se apagaran, cuando la música dejara de sonar, volverían a estar sedientos y vacíos como cuando llegaron a la fiesta. Y el Señor se levanta y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Estamos leyendo el capítulo 7 y el texto 37, 38 del Evangelio según San Juan. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu.
el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado. Es lo que estábamos diciendo al principio, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Él lo prometía, cuando Jesús se fuera de la tierra iba a venir el Espíritu Santo. Aquel que es un verdadero hijo de Dios, aquel que ha entregado su vida, aquel que ha renunciado a una vida de pecado para permitir que Dios entre en su vida y el Espíritu de Dios comience a transformar toda su mente y su corazón. De esa persona, decía Jesús, brotarán ríos de agua viva. Un agua que iba a satisfacer a aquellos que están a su alrededor. Tu vida, cambiada por Dios, puede bendecir a tantos que están a tu alrededor. Un agua fresca para aquellos sedientos. Un agua que enriquece. Por eso vos podés compartir el Evangelio. Esa vida que Cristo te dio, podés compartirla con tantos otros. En esta mañana el desafío es que vos permitas que el Espíritu de Dios te tome. ¿Sabés que aquel que busca a Dios, cuanto más se acerca a Dios y le busca sinceramente, se siente cada vez que tiene tantas cosas que mejorar? El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, busca a Dios reconociendo su gran necesidad. Pero frente a Dios, siente su necesidad porque se acerca a ese Dios 3 veces santo. Pero a todos los que están a su alrededor, los impacta con una vida cambiada. Los sorprende por su forma de vivir. Los demás lo admiran, lo toman como ejemplo. Y él se acerca a Dios y dice, Señor, seguime cambiando. Quiero seguir madurando. Quiero seguir siendo más perfecto. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu. En esta mañana, el desafío para todo aquel creyente que un día entregó su vida al Señor es que permita que el Espíritu Santo lo tome y le llene. Entrega tu vida al Señor para que Él tome el control. Y no permitas que el pecado te controle. Y si hay alguien que no conoce a Cristo, les puedo decir que no hay vida mejor que permitir que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Pero para eso solo tenés que hacer una oración de entrega. Pedirle perdón a Dios por tus pecados. Decir, quiero cambiar mi vida. Y podés hacerlo. Les invito a orar en esta mañana. Padre Celestial, en este día que recordamos cuando tu Espíritu Santo llegó cumpliendo esa promesa que habías dejado. Señor, te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por lo que hace en medio de la iglesia. Te damos gracias por su obra en la vida de tantos creyentes. Señor, en esta mañana te queremos pedir que tu Espíritu se pueda mover con libertad en medio de tu iglesia, en las familias cristianas, en nuestras vidas. Señor, reconocemos que nos falta tanto y queremos pedirte que tú nos ayudes a buscar ser cada vez más santos y permitir que tu Espíritu nos tome y nos use. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y aquellas cosas que están estorbando, que tú nos llenes, Señor, queremos dejarlas de lado. Señor, que todo aquel pecado que estorba la libertad de acción de tu Espíritu sea quitado. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder mantener viva la llama del Espíritu en nosotros y nunca caer en esa falla terrible de olvidarnos de alimentar el fuego del Espíritu y que vayamos permitiendo que se apague en nuestras vidas. Señor, danos el poder de ese Espíritu Santo que nos impulsaba a compartir el Evangelio con otros. Y si hay alguien que en esta mañana está escuchando y no te tiene en sus corazones, Señor, que en esta mañana pueda abrir su corazón y pidiendo perdón por sus pecados, pueda entregar su vida a ti, sabiendo que tú querés saciar su sed, tú querés llenar su vida, poner el amor de Dios en sus corazones. Y de esta manera, también de la vida de él brotarán ríos de agua viva. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por su presencia en medio nuestro. Y en esta mañana, al despedirnos, queremos pedirte que durante toda esta semana tu Espíritu nos guíe, nos dirija, nos acompañe.
Seguimos pidiendo para que esta pandemia, Señor, no siga castigando a nuestro país y también a tantos países en el mundo entero. Y Señor, que pronto podamos volver a estar juntos en el templo. Todo esto, Señor, te lo pedimos, dándote gracias por toda tu bondad y por enviar a tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y por todo esto decimos, amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Decimos, manda la lluvia, Señor.